Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Abel Chávez y esto es Mundo Microfinanzas. Comentarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales a través de fuegotv.pe, digitaltvgo.pe y Mundo Microfinanzas. También por la señal abierta, el canal 18.8 Fuego TV. Bueno amigos, comentarles pues que la semana pasada estuvimos en la conferencia ofrecida por la Caja Huancayo, la misma que quería comentar y compartir su meta de los 7.000 millones de colocaciones, ¿no? Fue muy interesante poder compartir con toda la gerencia de la Caja Huancayo, escucharlos. Tenemos una nota en la cual me gustaría compartirlo con ustedes. Bienvenido al programa Mundo Microfinanzas. Pues hemos visto tus indicadores que has presentado hoy día y también felicitarlos por la buena gestión que ustedes vienen desarrollando. Bueno, en realidad estamos muy satisfechos por los logros alcanzados, ¿no? Hemos cumplido nuestras metas planificadas pre-pandemia, ¿no? A pesar de la situación que hemos vivido, es siempre grato poder alcanzar lo planificado, los objetivos, y creo que esto refrenda la fortaleza que tiene Caja Huancayo. Bueno, quiero aprovechar también Abel para desear a los clientes de Caja Huancayo una feliz Navidad y además igual un abrazo fuerte a los televidentes de Fuego TV y Mundo Microfinanzas que tú conduces, Abel, con mucho acierto. En verdad, como lo manifestaba, este es un trabajo pues de todo el equipo de Caja Huancayo, ¿no? Porque sabemos muy bien que el recurso humano se gestiona a través de la optimización de horarios. Caja Huancayo, pues la mayoría de las jefaturas bordean más de un 70% que son formados en Caja Huancayo, ¿no? Creo que es uno de los indicadores también que genera ese compromiso para el logro de los objetivos. Bueno, finalmente, pues, ¿no?, desearles una feliz Navidad a los clientes de Caja Huancayo y a los televidentes de Fuego TV y el Mundo Microfinanzas. Feliz Navidad a todos los clientes de Caja Huancayo y a todos los televidentes de Fuego TV y el Mundo Microfinanzas. Fuego Televisión, enciende tu vida. Bueno, como vieron, fue la conferencia de la Caja Huancayo, el mismo pues que tuvimos el agrado de compartir y conversar con Jorge Solís, el presidente directorio de la Caja Huancayo, con Rafael Camayo, ¿no?, el gerente de administración de la Caja Huancayo, y también pues nuestro arquero de la selección peruana, Pedro Galese. Amigos, hoy tendremos un invitado ya amigo de la casa, el señor Carlos Vice. Carlos es oficial de cumplimiento. Carlos tiene mucha experiencia en este campo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Vamos a conversar con Carlos y que nos comente un poco la experiencia que él tiene y bajo esta coyuntura actual que se está viviendo, de qué manera este tipo de soluciones se aplican actualmente tanto en el sector privado como en el sector público. Carlos, bienvenido al programa Mundo Microfinanzas. Muy buenas noches. Hola Abel, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, estamos viviendo una coyuntura muy complicada en el país, ¿no? Y estos temas de lavado de activos, corrupción, prevención de lavado de activos, qué importantes son, porque son las barreras y los controles que tienen que poner las empresas y en general todo el país para evitar este tipo de problemas políticos que tenemos, ¿no?, actualmente. No, totalmente. Ahora, bajo esta coyuntura actual, pues, en el cual se ha destapado tantos casos de corrupción, y ahí viene, pues, el tema de lavado, ¿no? Lavado de activos.
que ahora pues ya se suman a todos estos tipos de la problemática que se vive actualmente. Carlos, ¿cómo pueden identificar las empresas delitos de lavado de activos en sus organizaciones? Buena pregunta, ¿no? Primero quiero comentarles que el lavado de dinero no solamente es narcotráfico, ¿no? Siempre la gente piensa lavado de activos, ven algún político, algún empresario investigado por lavado de dinero, y eso no solamente es narcotráfico. Para que se cometa el delito de lavado de activos, para que una persona o una empresa sea investigada por la policía, la fiscalía, en estos temas de lavado de activos, antes ha debido de cometer un delito previo, se llama un delito origen, ¿no? Entonces hay una serie de delitos que, claro, número uno encabeza el narcotráfico siempre, pero los principales delitos, por ejemplo, que mucho daño hacen al Perú, de acuerdo a las estadísticas de la UIF de Perú, son, hay mucha minería ilegal en el Perú. La minería ilegal, como sabemos, ya está enfocada en varios sitios, entonces hay mucha minería informal, que es el límite con la minería ilegal. Tenemos la trata de personas, también este delito está creciendo mucho, la corrupción, lamentablemente, de funcionarios públicos, que lo vemos a diario en la televisión, ¿no? Tenemos delitos de estafa, apropiación ilícita, y en fin, tenemos cerca de más de 40 delitos que, cuando una persona o una empresa comete estos delitos, puede ser investigado por lavado de activos. Tenemos ya muchas normas en el Perú. Tenemos la ley contra lucha eficaz contra la minería ilegal, lavado de activos. Tenemos una superintendencia de banca, que es el regulador, no solamente en los temas de lavado de activos. La SBS regula a los bancos, sino que regula bajo una ley. Cuando se crea la UIF, crean toda una relación de sujetos obligados, se llama informar a la UIF, donde no solamente están los bancos, sino quienes tienen la obligación de implementar sistemas de prevención de lavado de activos, por ejemplo, las constructoras, las casas de cambio, los clubes de fútbol, los estudios de abogados que cumplen ciertos requisitos, los contadores, y es una larga lista, ¿no? Los martilleros públicos, los notarios, y en fin. Entonces, una serie de sectores económicos que tienen la obligación, ojo, de implementar estos sistemas de prevención de lavado de activos. ¿Y para qué? No solamente para cumplir con las normas, ¿no? No solamente porque tenemos una ley o tenemos un regulador, que es la SBS o la Unidad de Inteligencia Financiera, sino para que no pasen estas cosas que estamos viviendo lamentablemente ya en los últimos años, con los cambios de presidente y con todos los temas de corrupción que tiene el país, ¿no? Así es. Carlos, un poco para que nuestros televidentes que nos están viendo en este momento puedan conocer y saber qué es el lavado de activo. Lavado de activos es toda conducta, y se lo voy a decir muy fácil para que me puedan entender, es toda conducta ilícita, algo malo que cometa una persona. Y esa conducta ilícita pueda tener una ganancia de dinero ilícito. Un ejemplo bien fácil que siempre pongo. No sé, vas a una municipalidad a sacar un permiso o una licencia, ¿no? Y cuando llegas a la municipalidad ya tienes montado tu negocio, ya necesitas la licencia porque tienes que trabajar, vender o salir con el producto. Y lamentablemente el mal funcionario público de esa municipalidad de X, mira que acabamos de ver que el alcalde de la municipalidad de San Isidro, ¿no? Una de las municipalidades más importantes del país, está en la cárcel, ¿no? Corrupción. Entonces, el mal funcionario de la municipalidad te dice, señor, su licencia la va a tener para cada 45 días, porque ese es el trámite normal. El empresario, el emprendedor dice 45 días, no, es mucho, yo tengo que pagar un alquiler, tengo una inversión. Y entonces el funcionario ve eso y automáticamente, pero se la puedo dar en 3 días, ¿no? Pero le va a costar tanto. Entonces, la famosa coima, corrupción. Muy mal de la otra parte, por ejemplo, que el emprendedor acepte, porque ahora ya hay una norma, hay una ley en el Código Penal, también se castiga, ojo, muy, muy importante eso, la corrupción privada, ¿no? No solamente se le corrompe, sino que acepta la corrupción. Entonces, el emprendedor, porque necesita la licencia, acepta la coima, por ejemplo, 1.000 soles, ¿no? 1.000 soles mal habidos. Hasta ahí se llama corrupción, ahí se configura el delito de corrupción. Cuando esto se va a trasladar al lavado de activos, cuando este funcionario público, este mal funcionario público, con esos 1.000 soles de la coima, se va a echar gasolina a su auto, se va a comprar al mercado comida para su casa, va a ingresar al banco 100 soles de los 1.000 soles, porque ya se gastó 500 en el mercado, se gastó 400 en echar gasolina y el resto va al banco. Entonces, ¿cómo lavó el dinero? Porque ya ingresó dinero ilícito, dinero mal habido, lo ingresó a la economía peruana, ya le hizo daño al país. Entonces, ahí es cuando empieza a lavar el dinero, a blanquearlo. Claro, acá estamos poniéndoles un ejemplo muy fácil de suma de dinero muy ínfima, muy mínima, ¿no? Pero los grandes lavadores, las grandes organizaciones criminales de minería ilegal, tenemos mucha minería ilegal en el Perú, no se imaginan esta parte de Trujillo. Bueno, hay una zona ahí muy complicada en Trujillo donde hay mucha minería ilegal, hay mucho dinero en efectivo, Patás,
ya recuerdo, Patadias, hay muchas zonas del Perú donde hay mucha minería ilegal, se mueve mucho efectivo. Entonces, ¿qué tienen que hacer estos señores mineros, por ejemplo, ilegales? Necesitan ingresar el dinero al sistema financiero, ya sea un banco, una cooperativa, una caja, ¿no? Una financiera, porque tienen que hacer transferencias, pagos, proveedores de sus mismos trabajadores, en fin. Entonces ahí empiezan a lavar el dinero, ¿no? A ingresarlo a la economía del país, y ahí es donde hace todo este daño a nuestra economía. Sí, hace mucho daño pues el tipo de lavado de estas personas pues que se dedican al tráfico, ¿no? Y quieren pues limpiar ese dinero, ¿no? Dime, Carlos, ¿qué es el financiamiento del terrorismo? Buena pregunta, porque siempre todas las normas, no solamente el Perú, sino en general las normas internacionales siempre ligan, ¿no? Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sobre todo en Latinoamérica, todas las normas de compliance, anti-money laundering, siempre está el financiamiento del terrorismo. Y es lo que pasaba muchos años en el Perú, que todavía tenemos remanente terrorista, ¿no? El financiamiento del terrorismo es igual, ¿no? Conductas, dinero ilícito que financian el terror. Terrorismo es terror, ¿no? Entonces, por eso es que es muy complicado, por ejemplo, para estos grandes países, potencias como Estados Unidos o Europa, algunos países de Europa, pues, combatir el terrorismo, porque la diferencia en muchos casos de lavado de activos, el lavado de dinero, es que estas organizaciones terroristas son apoyadas por dinero lícito. O sea, hay lamentablemente muchas personas, ONGs, por ejemplo, que se crean, por eso es que las ONGs son muy, muy sensibles para estos temas de terrorismo, porque se crean ONGs con apariencia, les dan apariencia pues de educación religiosa, de apoyo, pero atrás en el fondo quieren financiar pues actos terroristas, ¿no? Entonces, porque digo que es difícil para Estados Unidos a estos famosos lobos solitarios o en Europa, porque entran con pasajes comprados, con dinero legalmente de muchas ONG o dinero lícito. Entonces, para ellos es complicado identificar esto, ¿no? Entonces, el financiamiento del terrorismo es eso, ¿no? Financiar terror, pero la diferencia es que en muchos casos con dinero lícito de organizaciones internacionales, de grandes personas, de grandes empresas, ¿no? Que una vez uno entiende que quieren sembrar terror en todo el mundo para siempre beneficios personales, ¿no? Dime, esto pasa, como tú bien mencionas, pues en el mundo, pero acá también pasaba esto al inicio, en los años 90, ¿no? Cuando pues existía estos grupos terroristas de Sendero Luminoso, ¿no? Tupac Amaru, que recibían apoyo de empresas que motivaban, incentivaban a que ellos pues sigan cometiendo estos actos ilícitos en el Perú, ¿no? Dime, ¿qué es el sistema de prevención y gestión del riesgo de lavado de activo? Correcto. Quiero hacer una mención ante lo que hablaba del terrorismo. Sigue pasando en el Perú, y acá quiero llevar la entrevista al programa Mundo Microfinanzas, ¿no? Por ejemplo, la Superintendencia de Bancas creó, ¿no?, la Superintendencia Junta de Cooperativas, y muy bien el trabajo que están haciendo todos los funcionarios de la SBS, encabezado por el doctor Basso, por ejemplo, que han cerrado más de 100 cooperativas en zonas del BRAE, en zonas rojas del Perú, ¿no? Cooperativas que no cumplían con implementar un sistema de lavado de activos. Entonces estamos viendo que la SBS pues se puso las pilas hace ya unos 2-3 años, ¿no? Creando este organismo, ¿no? Invirtiendo, contratando funcionarios públicos, y han hecho un buen trabajo. También está ahí Fernando Morrorto, por ejemplo, que han hecho un buen trabajo, como repito, y han cerrado más de 100 cooperativas y siguen cerrando cooperativas. Y atención para todos tus televidentes si nos están viendo, ¿no? El mundo de la prevención del lavado de activos, en esta nueva superintendencia del doctor Basso, están haciendo un buen trabajo. Cooperativa que no cumple con implementar un sistema de lavado de activos, que no cumple con reportar operaciones sospechosas, que no cumple con toda esta normativa legal ya implementada hace muchos años, inmediatamente la SBS está cerrando las cooperativas, ¿no? Acabamos de cerrar, bueno, vemos en este año me parece que han cerrado más de 5 o 6 cooperativas, han cerrado varias cooperativas grandes, ¿no? Sabemos que cooperativas son por niveles, 1, 2 y 3, ¿no? Sí, están saliendo todas, al final va a quedar cooperativas de un solo nivel, es lo que yo entiendo, y ese es el objetivo de la SBS. Entonces, la SBS, el supervisor, está siendo muy drástico con las cooperativas. Atención con eso, ¿no? Porque tienen que implementar todo su sistema de prevención de lavado de activos. Entonces, ahora volviendo con tu pregunta es, ¿qué significa implementar un sistema de prevención de lavado de activos? Es cumplir con todas las normas que ya la superintendencia ha dictado, y estas leyes que les comento, ¿no? La ley que crea la UIF es tener un manual de políticas de lavado de activos, tener un oficial de cumplimiento, ¿no?
¿Quién es el oficial de cumplimiento? Es el trabajador, no solamente de una entidad financiera, un trabajador de una constructora, trabajador de una notaría, de un club de fútbol, ¿no? Entonces esta persona tiene que prevenir que no pasen este tipo de delitos, que no exista corrupción con los clientes, que no exista corrupción en la contratación de proveedores, que no exista algún tipo de delito interno en la compañía, un delito externo. Entonces, cumplir con estas normas, como vuelvo a repetir del inicio, no solamente se trata de, porque tengo esta norma de la SBS y como soy una cooperativa y la SBS está cerrando muchas cooperativas, voy a cumplir con las normas. No, háganlo por el país, para que no pasen las cosas que estamos viendo ya no ahorita, sino desde hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, implementar un sistema de prevención de lavado de activos es, primero, tener un oficial de cumplimiento que implemente políticas, manuales, código de conductas, canal de denuncias, y este oficial de cumplimiento va a ser el que va a prevenir para que no pasen delitos dentro de la empresa de corrupción, de lavado de dinero. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Hoy en día, pues, si bien es cierto, la SBS está cerrando, acaban de cerrar, creo, el mes pasado, 5 cooperativas más. Y en el tiempo, de hecho, que van a quedar, pues, yo calculo unos 40 cooperativas, ¿no? Que a eso quieren llegar. Y como bien mencionas, pues hay cooperativas muy grandes que han cerrado, ¿no? Por el regulador, tanto en Lima como en provincias, ¿no? Cooperativas que se les veía, pues, con un crecimiento importante, pero llegar al nivel, pues, que llegue el ente regulador a cerrarlas, pues quiere decir que internamente no hicieron buena gestión. ¿Por qué? Porque también no había controles, como ahora ya las hay, ¿no? Y en Ayacucho, pues, donde abundaban las cooperativas, en cada cuadra 3 cooperativas, ahí se lavaba mucho dinero, ¿no? Yo creo que ahí fue donde se inició el cierre de cooperativas, fue el mayor número de cierre de cooperativas de ahorro y créditos en Ayacucho. Dime, estos equipos de fútbol también tienen que estar, pues, tener sus controles, porque si miramos un poco la historia de Colombia, que es donde hay mucha experiencia, pues habían equipos de primera, ¿no? Y que fueron campeones y fueron, pues, financiados por uno de los hombres conocidos, pues, del narcotráfico, ¿no? Y por ahí inyectaban dinero, ¿no? Correcto. Y no había controles. Hoy en día, estos tipos de controles que tú mencionas ya se aplican en todos esos niveles, equipos, empresas, notarías, ¿es correcto? Recuerdo, qué buena pregunta, recuerdo antes de pandemia de 2018 haber dictado una capacitación, antes dictábamos capacitaciones en hoteles, todo público, ¿no? Y, Sí. y dentro de los asistentes estaba la Federación Peruana de Fútbol y el Club Alianza Lima. Entonces yo feliz, ¿no? Qué bien que ya el club, la Federación Peruana de Fútbol y un club muy importante en el Perú ya tengan un oficial de cumplimiento y mira, estamos hablando de 2018, si no me recuerdo, ya estaban implementando su sistema de prevención de lavado de activos. Y es clarísimo, el fútbol, por ejemplo, y no solamente en el fútbol en Colombia, en los artistas, no hay mucho lavado de dinero. ¿Por qué? Porque, y el caso que tú mencionas es Pablo Escobar tenía su club de fútbol, ¿no? Era muy fácil ingresar el dinero. Entonces, ¿cómo es lavado de dinero? Cuando tú tienes dinero ilícito, que ya comenté, porque hiciste una conducta ilícita, mataste, secuestraste, engañaste o no pagaste impuestos o minería ilegal, hiciste algo malo, tenés dinero, ¿qué haces con ese dinero en efectivo? No puedes hacer nada en tu casa con el dinero en efectivo, tienes que ingresarlo al sistema financiero, a un club de fútbol, a un notario, qué sé yo. Entonces tienes que lavar ese dinero. Entonces estas grandes organizaciones criminales, pues, se inventan tipologías nuevas, ¿no? Acuérdense el famoso pitufeo que todo el mundo habla, ¿no? Entonces el pitufeo es una de las tantas tipologías que existen. Entonces, ¿cómo se lava? Antes se lavaba muy fácil porque, claro, comprabas un jugador y decías, mira, el jugador, no sé, el Pibe Valderrama, un ejemplo, ¿no? Cuesta $1.000.000 colombianos, pero de repente costaba menos, ¿no? Entonces ahí empezaban a lavar con los jugadores de fútbol. Mira que Messi tuvo muchos problemas, no, vuelvo a repetir, el lavado de dinero no solamente el narcotráfico, Messi, Cristiano Ronaldo y otras figuras internacionales tuvieron problemas de lavado de activos y fueron enjuiciados por el tema de no pagar impuestos. Entonces, otro delito precedente para lavar activos es la defraudación tributaria. Si tú no pagas impuestos, es por decir que tienes un dinero que te sobra, lícito, que no has pagado al fisco de tu país, entonces eso significa que estás lavando el dinero, ¿no? Y en tema de impuestos, pues tenemos a Panamá y tenemos a muchos paraísos fiscales donde muchos empresarios, por no pagar impuestos en su país, pues constituyen sus casas matriz, abren empresas offshore en Panamá, en las Islas Gran Caimán y una serie
de países, ¿no? De paraísos fiscales, pues para no pagar impuestos en tu país llevan el dinero allá y no pagan y esconden el dinero, ¿no? Entonces, el tema del lavado de activos en el fútbol, en paraísos fiscales, ahora hay mucho más controles, pero claro, se pone controles, se pone normas muy drásticas, pero siempre pues las grandes organizaciones criminales crean tipologías nuevas donde tratan de evadir la ley, ¿no? Entonces, este tema del lavado de dinero creo que no solamente se va a cambiar, sino que podemos poner más barreras o más controles cuando el sistema financiero de repente sea mucho más abierto a darle información, ¿no? Ya muchos bancos, por ejemplo, el tema de secreto bancario en otros países de Europa ya no es privilegiado, ahora en muchos países es público, ¿no? Muchos casos de corrupción en el Perú en la época de Fujimori, generales, encontró mucho dinero en cuentas de Suiza, en Zurich, ¿no? Porque estos bancos protegían mucho a sus clientes. No daban, si un juez enviaba una sentencia o enviaba un requerimiento a un banco en Suiza, el banco te decía, no te puedo dar información, porque este cliente es reservado y confidencial. Entonces cuidaban mucho a su cliente, ¿no? Pero al verse estos casos, sobre todo el caso de FIFA fue muy importante en el mundo, ¿no? Grandes cantidades de dinero de corrupción en las ventas de medios de televisión, con canales, qué sé yo, hizo pues despertar estos bancos grandes a decir, bueno, sí, ahora vamos a ser más flexibles con el secreto bancario y sí vamos a dar la información a las autoridades. ¿No? Mira cómo se ve esto a nivel mundial, ¿no? Hasta en la FIFA, llegó esto hasta la FIFA que tuvieron que sacar a todos y llevaron un proceso y muchos estuvieron presos, ¿no? Creo que algunos también siguen hasta ahora. Carlos, nos vamos a un corte y regresamos contigo. Por supuesto. Un corte, amigos. Hola, ¿cómo están? Un martes más. Aquí estamos en positivo. No es un programa cultural, no es un programa de salud, no es un programa político, no es un programa. Es un encuentro entre amigos, notas, experiencia, quizás historias, algunas mentiras por ahí, unos chismes, pero lo importante es que todo sea positivo. Fuego Televisión, enciende tu vida. Fuego TV, enciende tu vida. Hola, te saluda Silvio Valencia, lunes, miércoles y viernes. El Habla Sensei, de 9 a 10:30 de la noche. Ya lo saben, alta brutalidad, sainete, información, polémica. Porque yo tengo la culpa. Esta vez yo tengo la culpa. Con una facilidad. Ay, Julito, Jesús de Nazaret. Fuego Televisión, enciende tu vida. ¡Respeta a Fuego TV! ¡Fuego! ¡Fuego TV! ¡Respétalo! Bueno, amigos, continuamos con el programa. Estamos con Carlos Vice. Carlos, pues, es experto en lavado de activos. Vamos a seguir conversando con él y que nos explique qué estrategias están utilizando actualmente en el mercado para poder tener estos tipos de controles en el mercado.
Invito a todos nuestros televidentes que nos sigan también por la señal abierta, el canal 18.8, Fuego TV, en Vez Cable, canal 30, en Win TV, casilla 30, en Cable Más, canal 706, Cable Perú, canal 39.1 y Cablevisión, canal 48.2. Seguimos con Carlos Vice. Carlos, dime, ¿hay multas o sanciones por no implementar sistemas de prevención de lavado de activos? Otra muy buena pregunta, claro, hay muchas multas. Acabamos de hablar hace unos momentos de cómo la superintendencia ¿no? ha cerrado muchas cooperativas. Entonces, ¿qué pasa? Hay un listado de serie de sujetos obligados que tienen, valga la redundancia, la obligación de implementar estos sistemas de lavado de activos. Empresas que no implementen un sistema de prevención de lavado de activos van a ser multadas por la SBS. Ustedes entran a la página web de la SBS, www.sbs.gov.p, y van a buscar en el portal de prevención de lavado de activos, van a ver todas las multas que ha impuesto la SBS por no contar, las empresas no cuentan con oficial de cumplimiento, por no enviar el manual de políticas, por no enviar su reporte. Entonces, y hay una serie de multas, estamos hablando de multas de 150.000 soles para arriba, o sea, multas altas, ¿no? ¿Quiénes son las empresas más multadas que podemos ver ahí? Hay muchas constructoras multadas, muchas casas de cambio, hay mucho lavado de dinero con casas de cambio. Ahora, este tema de las fintech, que yo aplaudo y están creciendo mucho, pero hay mucho lavado de dinero a través de las criptomonedas, ¿no? Y por ejemplo, las criptomonedas es el riesgo emergente. Ya hace muchos años, cuando yo ocupaba el cargo de vicepresidente en la Asociación de Bancos del Perú en ASBAN, me acuerdo que siempre hemos hecho congresos todos los años de lavado de activos, entonces siempre invitábamos a personas expertas en los temas de criptomonedas. ¿Qué pasa con las criptomonedas y qué pasa con las casas de cambio? El año pasado salió un reportaje muy bueno de César Hildebrand, por ejemplo, donde una organización criminal colombiana ¿no? había lavado más de 90 millones de dólares en Perú, en 2 bancos peruanos, a través de criptomonedas. 90 millones de dólares. Entonces, estaban utilizando estas casas de cambio digitales para hacer el tipo de cambio, compraban criptomonedas. Bueno, lo voy a explicar rápidamente, ¿no? Dime, hablaste de 2 bancos. ¿Qué bancos, Bueno, Hildebrand lo dice, yo no lo digo, Hildebrand lo dice en su reportaje. Hildebrand en sus 13 lavaron en el Interbank y en el BCP, ¿no? Esta organización criminal. Muy buen reportaje de César Hildebrand, pero más iba al tema de las casas de cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo esta organización criminal, miren, este caso se lo voy a resumir muy rápido, compraban criptomonedas en la nube, y acá en Perú esta organización criminal contactaba a venezolanos muy jóvenes, ¿no? Y la mayoría de ellos vivían en Lurín, porque ahí relata la noticia, ¿no? Y solamente estos venezolanos abrían las cuentas en los bancos, en estos 2 bancos mencionados, abrían las cuentas bancarias y nada más. Y ahora pues la banca por internet es muy grande, y estos venezolanos le daban las claves y los tokens a Colombia, y desde Colombia empezaban a hacer las transferencias, compraban las criptomonedas en el mundo, en otro mundo, y hacían el tipo de cambio acá en 2 casas de cambio en Perú. Me acuerdo que había una casa de cambio, no recuerdo el nombre, en Perú, en Lima, y otra en Cusco. Entonces empezaban a cambiar el dinero de las criptomonedas a dólares y ponerlos en las cuentas de estos bancos, y estos bancos hacían transferencias afuera, ¿no? Al final de la investigación policial de la División de Lavado de Activos con la Fiscalía de Lavado de Activos, se dieron por la sorpresa hasta la DEA. La DEA estuvo también, está en este caso investigando. Se dio por la sorpresa, por ejemplo, que unas personas de la organización criminal en Colombia habían entrado a una cárcel en Barranquilla a visitar a un personaje que era mexicano, y este personaje mexicano era del cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces ya estamos hablando de narcotráfico. Entonces, un muy buen reportaje, como repito, de Hildebrand, que pues mira cómo estas casas de cambio, ¿no? Igual que las cooperativas, igual que las constructoras, están obligadas a contar con un oficial de cumplimiento para que no pasen estos delitos. Yo creo que estas casas de cambio en el Perú, no creo que ellas ni siquiera han tenido la idea que a través de ellos han lavado dinero, pero ya se han metido en un gran problema de una organización internacional lavando dinero acá en el Perú con criptomonedas, ¿no? Carlos, dime, hablaste de casas de cambios. ¿Las casas de cambios tienen que cumplir o deben tener al menos o sea, ¿de qué manera puedes medir, o están obligadas todas en general, todas las casas de cambios? Porque hay casas de cambio pues pequeñas, medianas, grandes. Entonces, a eso me refería. ¿Todas tienen que cumplir o las miden por nivel de no sé, de trabajadores, de patrimonio, ¿no? Para que puedan ellos cumplir y tener un oficial de cumplimiento? Todas las casas de cambio que están reguladas por la Superintendencia de Banca tienen que tener un sistema de prevención de lavado de activos.
Ahora, la ley no es tan drástica, pues a una casa de cambio muy chiquita, donde solamente el dueño atiende con una persona más o con el hijo, la hija, esa casa de cambio no va a implementar un sistema de lavado de activos como un gran banco o como una gran constructora, ¿no? Esa casa de cambio tiene que tener un sistema acotado, se llama, un sistema que tenga que cumplir los mínimos requisitos, ¿no? Entonces ahora uno cuando va a una casa de cambio a cambiar $10,000 te van a dar un formato, ¿no? Formato de origen de fondos, te van a decir tu nombre, tus datos, de dónde es el dinero, por qué estás cambiando este dinero, te hacen una serie de preguntas que ese formato va a la superintendencia. Entonces, todas tienen que cumplir al final, y no es nada del otro mundo, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en una consultora que se llama Informa Perú. En Informa Perú damos muchas capacitaciones gratuitas, ¿no? Hacemos muchos webinars, tenemos un staff de equipos profesionales, de gente con experiencia, donde todos los meses estamos capacitando, estamos dando muchas charlas para culturizar a las personas y para poder asesorar a las empresas, ¿no? Dentro de nuestro rubro de clientes tenemos muchas cooperativas, muchas casas de cambio, notarios, en fin. Entonces, la idea es que cumpla con estas normas, ¿no? Si no, vamos al inicio de tu pregunta, hay multas, hay muchas multas, y no solamente multas. Así como están cerrando muchas cooperativas, hay muchas constructoras que están siendo sancionadas, hay muchas casas de cambio, hay muchas empresas estas empresas que compran y venden vehículos también, en fin, es todo un listado muy grande de la superintendencia que está haciendo bien su trabajo y supervisando y regulando a todos los sujetos obligados, ¿no? Sobre todo el sistema financiero, ¿no? Y las casas de cambio, estas famosas fintech, estas famosas casas de cambio digitales, ¿no? Por ahí, en este caso que les cuento, ¿no? Yo estoy seguro que ellos no han querido prestarse para lavar $90 millones, pero miren cómo las han utilizado y las han metido ahora en un gran problema. Dime, ¿y todas las fintechs en el Perú necesariamente tienen que estar, deberían tener su oficial de cumplimiento? Las fintechs que están relacionadas con el sistema financiero, las fintechs que prestan dinero, ¿no? Por ejemplo, Uber es una fintech, Uber es de taxi, no tiene nada que ver con, no está regulada bajo la superintendencia de banca y en todos los países es así, ¿no? Entonces, hay los sectores económicos que manejan dinero, ¿no? Sea el sistema financiero, o sean casas de cambio, o sean las fintech financieras, si están reguladas bajo la superintendencia, tienen que tener para empezar una licencia de la SBS para poder regular, ¿no? Hay muchos fondos de inversión, por ejemplo, que no cumplen con normas de lavado de activos y no cumplen con normas de riesgos, que he visto muchos casos, pues, que estos fondos de inversión al final son una estafa, ¿no? Siendo fondos de inversión regulados. Entonces, en general, te diría que todas las empresas del Perú tienen que cumplir con estos sistemas de compliance, ¿no? Un sistema para prevenir delitos de corrupción, delitos de lavado de activos. Carlos, vamos a ver un poco de qué manera, pues, más didáctica nos puedes tú ir comentando, ¿no? Sobre lo que viene a ser, pues, el sistema de prevención de lavado de activos. Justo tenemos unas PPTs, ¿no? En la cual, pues, avancemos a la siguiente, ¿no? Coméntanos un poco. Ahí es, por ejemplo, dos típicos casos, ¿no? Ese es el caso de Odebrecht, que ya todos conocemos, ¿no? Lamentablemente Odebrecht corrompió a muchas constructoras, no solamente en el Perú, sino en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Acá en Perú, lamentablemente, una de las principales constructoras, Graña y Montero, miren, esto se llama riesgo reputacional, ¿no? Ya nadie contrataba con Graña y Montero, el dueño de Graña y Montero, un empresario supuestamente muy respetado, fue a la cárcel, ¿no? Entonces, pero salió muy rápido. Sí, bueno, lamentablemente, pero al menos si estás en la cárcel, yo creo que nadie aguantaría estar un día en la cárcel, ¿no? Estuvo en la cárcel este señor, lo sacaron de Graña y Montero, no siendo él el dueño fundador, y cambiaron de nombre, ¿no? ¿Por qué cambia de nombre? Se llama riesgo reputacional. Y después tiene muchos otros riesgos porque tuvo muchas sanciones y tiene ya, me imagino, muchos juicios de lavado de activos, todo el personal el gerencial, ¿no? Y abajo tenemos la foto de un estudio de abogados, uno de los importantes estudios de abogados del Perú, que lamentablemente uno de sus funcionarios estuvo involucrado en el caso con este señor Gustavo Salazar, que está corrido hasta ahora, ¿no? Gustavo Salazar era gerente general o presidente directorio de una empresa de seguros muy importantes, formaba parte de la junta directiva de un club regatas, ¿no? Entonces, lamentablemente, ¿qué pasó con este abogado? Este abogado le abría las empresas offshore a este señor Salazar, ¿no? Y este señor Salazar era el lobista con Odebrecht para hacer la coima con el gobernador regional de Cusco, que está en la cárcel, de apellido Acurio, ¿no? Entonces, acá está la imagen. ¿Qué pasó con este estudio de abogados, de un abogado tan importante del Perú, ¿no? Que se preste para estos casos de corrupción y coima con Odebrecht? Entonces, inmediatamente salió uno de los socios de este estudio a decir,
hemos implementado, no estamos iniciando la contratación de un oficial de cumplimiento. Entonces, inmediatamente salió a los medios de comunicación a bajar el impacto reputacional, porque imagínense, vuelvo a comentar el caso de Grañy Montero, ¿no? Fue un impacto reputacional tan fuerte con Grañy Montero que hasta el nombre de la compañía tuvieron que cambiar. Entonces, para que no suceda lo mismo con este estudio, ¿no? Inmediatamente salió el socio a dar esa declaración. Entonces, por no cumplir las normas de lavado de activos, porque tu empresa tenga algún tipo de problema de corrupción, algún tipo de otro delito que estamos hablando, puedes tener no solamente una multa, ¿no?, administrativa por la SBS, se pueden iniciar un proceso penal por lavado de activos en la Fiscalía o en la Policía de Lavado de Activos. Es que una persona tenga abierta un proceso de lavado de activos, es, digamos, eso es la muerte tácita, ¿no? El gran abogado doctor Dino Carlos Caro en El Comercio, leí un reportaje de él, una entrevista que él dice, ¿no? Tener un proceso de lavado de activos para una empresa, una persona ya es la muerte anunciada, digamos, porque todo el sistema financiero te cierra las puertas, te ingresan en unas listas negativas, nadie va a querer trabajar contigo. Cuando quieres hacer un negocio, vas a estar en las noticias y vas a estar en estas listas, famosas listas negativas, que nadie va a querer trabajar contigo. Entonces mira todos estos problemas que atraviesas por no cumplir las normas, ¿no? En esa otra PTT, muy rápidamente les puedo decir, ¿no? El regulador en los temas de lavado de dinero es la SBS. Cuando hablamos de SBS, no solamente en este aspecto, no solamente pensemos que la SBS regula los bancos, no, la SBS también es el regulador para lavado de dinero, para lavado de activos de otros sectores económicos, ¿no? Como las constructoras, que ya lo dije, las inmobiliarias, casas de cambio, club de fútbol, restaurantes, agencias de viajes, hoteles, ¿no? ¿Cuánta gente, funcionarios de Odebrecht de Brasil, venían acá a Perú a reunirse con empresarios, ¿no? Funcionarios corruptos que venían al Perú a reunirse con empresarios corruptos en los mejores hoteles del Perú. Entonces los hoteles tienen una gran también obligación con el país, ¿no? Ellos tienen que reportar, saber quién se ve. El día de mañana, si viene un narcotraficante colombiano a Perú, pasan por migraciones que de repente con un pasaporte falso, o de repente no entra por avión, si no entra por la frontera, qué sé yo, pero llega a un buen hotel. Entonces el hotel tiene la obligación de identificar a esta persona, ¿no? Y si ve que es un terrorista internacional, qué sé yo, inmediatamente tiene que alertar a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces mira cómo en todos los sectores económicos, no solamente porque uno piensa en lavado de activos, piensa en bancos, no solamente los bancos son el principal digamos, motor o el principal meta de los lavadores, ¿no? Hoy día ya no. El lavador dice, ¿para qué voy a ingresar mi dinero ilícito a un banco si el banco tiene todo el know-how, si los bancos invierten millones de dólares en software, en gente, en contratación de buenos empleados que van a detectar? Entonces ya ellos dicen, ya no voy a un banco, voy a lavar mi dinero a través de los notarios, a través de comprar un departamento, a través de comprar inmuebles, a través de usar criptomonedas, por ejemplo, para usar estas casas de cambio, estas fintechs para por ahí blanquear el dinero. Entonces ahora ya el sistema financiero, al menos los bancos ya no son tan vistos por los lavadores, sino van ya a otros sectores económicos. Entonces, todos estos otros sectores económicos, que es el sector no real, el sector no financiero, también está regulado por la SBS y regulado por la UIF, por la Unidad de Inteligencia Financiera. Mira, y ahí estamos viendo otro PPT. Ese es el PTT de los sujetos obligados, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos obligados a informar a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera? Son los sectores económicos que tienen la obligación por norma de contar con un oficial de cumplimiento, ¿no? Ahí pongo los ejemplos, hay constructoras, Carlos, hay restaurantes. Carlos, dime, hablaste tú de los hoteles que deberían tener mejores controles. ¿Ellos, todos los hoteles también están obligados? Correcto, los hoteles son sujetos, están obligados a tener un oficial de cumplimiento. También, o sea, ¿hoteles por qué? ¿Por categoría o todo tipo de Todos los hoteles, obviamente los grandes hoteles, el Sheraton, el Marriott, tienen que tener una persona ahí que esté perenne todos los días, vigilando, ¿no? Que los huéspedes no sea pues un terrorista internacional o un lavador o un criminal que venga de la selva de Perú o de Brahe, ¿no? Ellos tienen que comunicar. Yo cuántas veces no me he reunido con la Sociedad Nacional de Hoteles y siempre me responden lo mismo, no, ya tenemos. Cuando estaba en Asban, invitábamos, hacíamos un gran evento en Asban, en un hotel importante siempre, en el Swiss Hotel, y una vez hicimos, me parece, en el Mar, bueno, no recuerdo, e invitábamos a los presidentes de cada asociación, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, visitar a la Asociación de Hoteles y me decían, ¿pero nosotros qué hacemos ahí? ¿Sí? Entonces tenían mucho desconocimiento de la norma. Invitábamos, por ejemplo, a la Asociación de Casinos y Tragamonedas. Tenemos muchos
Ojo Público sacó, este buen periodista Ernesto Cabral sacó recién una buena nota, ¿no?, de cómo estaban lavando los casinos y tragamonedas, y habla ahí del Grupo SAN, habla en su entrevista, él lo dice en su entrevista, ojo, habla, bueno, en esa entrevista me entrevistó a mí, entrevistó a un general de la policía, entrevistó al jefe de la UIF, ¿no?, como el jefe de la UIF cuenta, ¿no?, estos casinos de este señor Omar Machi, estos casinos de hay otro señor Rosenberg, qué sé yo, miles, grandes familias con grandes casinos lavando millones de dólares, ¿no?, a través de sus casinos y tragamonedas. Entonces, ya el sistema financiero, como te digo, ya los lavadores no van a los bancos, porque los bancos inmediatamente los van a detectar. Tienen más controles, más candados. Más controles. Pero por eso te preguntaba, los hoteles están obligados, pero supongo que serán pues lo más representativo, los más grandes, ¿no? Porque hay, imagínate, hay hoteles pequeños. Claro. Así como los restaurantes que también están obligados. Obviamente, claro, los reguladores siempre van a ir a los más grandes, ¿no? Los pequeños también pueden tener, tienen que contar con un oficial de cumplimiento, pero no van a tener el oficial de cumplimiento, un sistema de prevención de lavado de activos que un gran hotel como el Sheraton, por ejemplo, como el Marriott, ¿no? Pero sí tiene que cumplir. Tu misma pregunta de la casa de cambio, ¿no? Una casa de cambio pequeñita no va a tener un mismo sistema de prevención como un banco, pero sí tiene que tener su oficial de cumplimiento, y cuando uno va a una casa de cambio, inmediatamente te tienen que sacar el formato del origen de fondos y te van a preguntar tu nombre, tus datos y de dónde me estás trayendo este dinero, estos dólares en efectivo. Pero todas las empresas de casa de cambio no hacen eso, pues, ¿no? O sea, no cumplen, lamentablemente. Y claro, y el regulador es chiquito, no va a llegar a todos. Es como la SUNAT. La SUNAT no revisa a los 30 y tantos o 41 millones de peruanos que ya somos, ¿no? La SUNAT revisa pues a los grandes contribuyentes y por ahí algún mediano, pues no llega a revisar todo la SUNAT. Por eso que el Perú es muy informal, por eso es que mucha gente no paga impuestos. Tenemos más de 70% de informalidad, ¿no? El no pagar impuestos también es un delito para lavar activos. Entonces, claro, entonces acá no se trata solamente los medianos empresarios y los pequeños, ¿no? Dicen, no, que me cuesta mucho implementar esta norma. Y como a mí no viene el regulador, como la UIF no me visita, como la SBS no me visita, entonces no hago nada. Carlos, ¿qué es implementar un sistema de prevención de lavado de activos? Es decir, ¿cómo lo deben hacer las empresas? Implementar es fácil, ¿no? Sobre todo las grandes empresas tienen que contratar a un oficial de cumplimiento, ¿no? Y si de repente no tienen los recursos, las medianas y pequeñas empresas, de contratar a una nueva persona, el gerente legal de la compañía puede ser el oficial de cumplimiento, el auditor interno, el gerente de administración, pero implementar un sistema de lavado de activos es eso, es tener tu oficial de cumplimiento y que esta persona implemente políticas, implemente manuales, el manual de prevención de lavado de activos, que implemente el canal de denuncias, el código de conducta, para que todos los trabajadores de la empresa lo sepan y no cometan delitos, para que todos los clientes de la empresa también lo sepan y no cometan delitos, para que todos los proveedores de la empresa sepan, y en general para todos los stakeholders que rodean a las empresas, ¿no? Hablando de stakeholders, los accionistas, directores, los auditores externos y en general, todos los que están alrededor de la empresa tienen que cumplir con estas políticas de prevención del lavado de activos. ¿Para qué? Para no tener los casos de corrupción que vemos ahora a diario, ¿no? en la televisión. Carlos, nos vamos a un corte y regresamos contigo, ¿te parece? Por supuesto, claro que sí. Un corte, amigos.
Bien, amigos, continuamos con Carlos Vice. Carlos, ¿la tecnología ayuda a las empresas a prevenir delitos de corrupción o lavado de dinero? Muy importante, la tecnología hoy en día es pieza fundamental, ¿no? en la prevención de este tipo de delitos, ¿no? Contaba yo hace unos minutos los bancos, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Y hablando ya de Perú, los bancos del Perú invierten millones de dólares comprando software, ¿no? Tecnología de vanguardia para en el tiempo real poder detectar estas operaciones sospechosas y poder reportarlas a la UIF. Entonces, por ejemplo, en Informa Perú tenemos un software, ¿no? muy potente, que este software te va a implementar tu matriz de riesgo, ¿no? Para los que me escuchan y los que saben este mundo entienden que es una matriz de riesgos que tienen que implementar todas las empresas para saber qué áreas son más riesgosas y poner el foco en esas áreas riesgosas. Tienen que implementar su scoring, su calificación de riesgos, porque hoy en día hay personas que son más riesgosas que otras en lavado de dinero. Por ejemplo, los funcionarios públicos, no lo digo yo, lo dicen las 40 recomendaciones del GAFI, que son ya normas internacionales de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, los abogados, yo soy abogado, los contadores, hay profesiones que son más riesgosas para lavar. Las personas mayores, que los jóvenes, depende de la zona geográfica, ¿no? Hemos hablado hace un momento de Madre de Dios, por ejemplo, hay mucha minería ilegal en Madre de Dios, entonces lamentablemente todas las personas que están en Madre de Dios son muy propensas a lavar activos, ¿no? Abajo hay mucho contrabando en la parte sur con Bolivia, entonces esa parte también es muy riesgosa. Entonces ya el Perú tiene un mapa de calor en estos temas de lavado de activos y ya tenemos identificadas las zonas y entonces hacemos toda una evaluación de riesgos en la compañía para saber qué empresas, qué sectores económicos son más riesgosos. Hoy en día los sectores económicos más riesgosos, la construcción, ¿no? El sector de la construcción, casas de cambio que hemos estado hablando y en fin, ya se sabe eso. Entonces la tecnología es muy importante, ¿no? Empresas, sobre todo empresas grandes, que no cuenten con herramientas tecnológicas para implementar su matriz de riesgos y para poder detectar estos graves delitos, pues lamentablemente va a ser utilizada para lavar activos y se va a meter en problemas en investigaciones policiales y con la fiscalía, ¿no? Dime, ustedes en Informa, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué realizan? En Informa tenemos dos grandes campos, ¿no? Un campo de la asesoría, consultoría, con un staff de profesionales nacionales e internacionales con mucha experiencia, ¿no? Personas como yo que ha trabajado en bancos y personas que ha trabajado también en la SBS, UIF, y tenemos también staff de personas colombianas. Entonces damos mucha asesoría, estamos dando capacitaciones, webinars, acompañamos a la implementación del oficial de cumplimiento, porque claro, tú me dices, mira, soy una cooperativa, es una empresa pequeña, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo implemento? Esto es nuevo para mí, me va a salir un costo. Entonces nosotros ayudamos también al proceso de implementar al oficial de cumplimiento, capacitarlo, ayudarlo a que elabore las políticas y los procesos de lavado de activos. Y la otra rama son las herramientas tecnológicas, ¿no? Contamos con herramientas tecnológicas que te ayuden a las compañías a implementar la matriz de riesgos, el scoring, las famosas listas negras, ¿no? Ahora, cuando uno ahora va a una entidad financiera, vas a un banco y pones tu nombre, quiero abrir una cuenta en X banco, ¿cómo se llama usted? Juan Pérez, qué sé yo, García. Y si Juan Pérez García está en una lista negra, el banco no te va a abrir una cuenta nunca, ¿no? Porque te ve ya, estás manchado, digamos, para el sistema financiero y no te van a dar un préstamo, te van a cerrar las puertas de todos los bancos y así va a pasar mismo con las financieras, con las cooperativas y con las cajas, ¿no? Dime, Carlos, ¿las empresas deben revisar y hacer el famoso due diligence a todos sus clientes? Correcto, es muy importante el due diligence, ¿no? Hay que saber quién es tu cliente, ¿no? Si el día de mañana va el señor Juan Pérez, un ejemplo, a comprarse un departamento a una constructora, la constructora tiene que saber quién es ese señor Juan Pérez, de dónde me está trayendo el dinero para comprarme ese departamento, ¿no? Mayor aún si te traen efectivo, o sea, ahora ya no se acepta el efectivo, salió la ley de bancarización, ¿no? Antes uno se podía comprar tú te ibas, no sé, a Kia a comprarte una camioneta y llevabas pues los $20,000 y te comprabas tu camioneta en la Kia y te la daba, ya no se puede. Antes se iba a un notario, ¿no? Y decías, mira, voy a venderle mi moto a este señor y acá están los $5,000 y me hace la transferencia. Ya no se puede eso. Ya salió la ley de bancarización. Ya estamos reduciendo el uso del efectivo porque el efectivo pues se presta. ¿Quién tiene ahora dinero en efectivo en su casa, no? Me acuerdo cuando descubrieron a este gobernador regional de Chiclayo con su novia, la Ceñito, creo que se llamaba, tenía mucho dinero en su cuarto, ¿no? En todo su cajón, en su cuarto, en todo el ropero, ¿no? ¿Por qué? Porque ese señor
había sido tan corrupto, había amasado tanto dinero, pero no Claro. podía ingresar el dinero al sistema financiero. No podía, con tanto dinero no puedes comprarte un departamento, no puedes comprarte un auto, no puedes hacer nada ahora, ¿no? Pero Tienes sin que ir muy lavarlo. lejos, Carlos, hace poco también, creo, hace un mes, a una señora le encontraron, creo, algo de 12 millones o 10 millones de soles en su casa. En efectivo, claro. En efectivo. Entonces, ese dinero es 100%, creería yo, ya con la experiencia Era que una tengo. importadora, pero claro, estaba defraudando al fisco, Ya. ¿no? A la Entonces, SUNAT, o sea, no pagaba los impuestos. Claro, Importaba productos, pero no declaraba lo real. Correcto. Y por eso que guardaba ese dinero en su casa, o sea, tanto dinero. Correcto. Sí, pues un dinero mal habido de muchos años, ¿no? Pero ¿qué hacen con este dinero en su casa si no pueden hacer nada, ¿no? Por eso es que las grandes organizaciones criminales, como te digo, sí lavan el dinero, ya no ahora miran a los bancos, sino ya miran a las casas de cambio, miran a las fintech, a las constructoras, a los Eso. notarios para saber por ahí. Eso dónde es sale el cierto. dinero. Carlos, ¿qué haces? Informa Perú, me dices tú que da capacitaciones también, ¿cierto? En El Informa tiempo ya Perú- nos está ganando. Correcto. Ya para terminar, en Informa Perú tenemos dos brazos grandes, ¿no? Un brazo de capacitaciones y consultorías, donde permanentemente, ahí les voy a pasar la página web, si la pueden poner es informaperú.com. Entonces ahí van a ver todo el staff de profesionales y todos los servicios que damos, ¿no? Tenemos una rama de consultorías y capacitaciones gratuitas, webinars, tenemos muchos eventos y ayudamos a las empresas a implementar estos sistemas de prevención de lavado de activos. Hacemos los manuales, todo lo que la norma te dice, ¿no? Tienes que tener tus manuales, tu matriz de riesgos, tu canal de denuncias, tu código de conducta, ¿no? Ese es un tema de consultoría. Y por otro lado tenemos el área tecnológica, donde contamos con herramientas tecnológicas que te ayudan a detectar el lavado de dinero, que te ayudan. Y tú me puedes decir, ¿y cómo pueden detectar los delitos de corrupción, no? Claro, hay muchas formas de detectar delitos de corrupción. Los famosos, las empresas, por ejemplo, que licitan con el Estado peruano, ¿no? Esas son empresas riesgosas, los funcionarios públicos, ¿no? Los famosos almuercitos fuera de la oficina, los regalos, tienen que tener políticas de regalo. Entonces, con procesos y con manuales se puede detectar delitos de corrupción. Así es. Pero Carlos, gracias por compartir con nosotros tu experiencia en el programa Mundo Microfinanzas. Un saludo de despedida. Todo tu público te está viendo en este momento. No, muchas gracias, Abel, una vez más por la invitación y encantado de recibir sus comentarios y cualquier llamada, pues estamos acá a disposición para atenderlos. Perfecto. Fue Carlos Vice, experto en lavado de activos de Informa Perú. Amigos, espero les haya gustado el programa el día de hoy. Quiero mandar un fuerte saludo por su cumpleaños a Willy Ruiz. Willy, espero que la pases bonito. Un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos el día miércoles con una entrevista a una cooperativa. ¿Okay? Que tengan muy buenas noches. Chau, chau.